Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al primer día del taller de delitos cibernéticos organizado por el Centro Federado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Asociación Civil Intercriminis. Los 4 módulos del presente taller estarán a cargo del doctor Ricardo Elías Puelles, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, socio fundador del estudio Elías Puelles, presidente del Observatorio Peruano de Criminalidad y del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Asimismo, el doctor es miembro de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales, ha sido Training Coordinator del American Bar Association Rule of Law Initiative y es docente en cursos de especialización en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, comentarles que la charla durará entre 60 a 70 minutos y luego daremos paso a la ronda de preguntas. Les agradeceremos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y remitir directamente sus preguntas al chat de mi persona. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Ricardo Elías Puelles. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Puede empezar con su ponencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias al CF por la invitación. Sin duda, muy contento por participar en este evento. Y antes de empezar, de hecho, señalar que me encuentro sumamente feliz de que cada vez haya más personas interesadas en la investigación académica, en la investigación del cibercrimen, de la prueba digital. Y eso de verdad me alegra mucho. Iniciativas como las que han tenido hoy la universidad, de verdad son fenomenales y eso nos va a permitir empezar a comprender mejor este fenómeno delictivo en general. Ahora sí, vamos a compartir pantalla, permítanme para... Aquí está. Aquí está. Entonces, este es un taller que va a durar 4 días. Les agradezco a todos y todas las que están conectadas y conectados el día de hoy. Trataré de, y espero, ya se va a hacer una ardua labor, no cansarlos. Yo sé que es un viernes 8 de la noche, es cansado, pero veamos. Este taller tiene cuatro módulos. El día de hoy vamos a trabajar principalmente la evolución del cibercrimen aquí en Perú. Vamos a ir viendo algo de estadística porque es sumamente importante conocer cuál ha sido el avance en diferentes ámbitos, desde el Código Penal hasta la tipificación en la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 30.096, e ir explicando qué es lo que ha ido pasando. En la siguiente sesión, esto es la del día lunes y la del día miércoles, abordaremos aspectos específicos de los fenómenos delictivos, esto es suplantación de identidad, fraude informático, acceso ilícito, pero el plus que quiero darle a estas sesiones es que explicaremos en qué consiste cada uno de los tipos penales y en la medida de lo posible abordaremos casos específicos, siempre manteniendo la reserva de identidad de las personas que estuvieron involucradas, agraviados o investigados, para que vayan viendo no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, qué problemas existieron en la investigación y de repente qué áreas de oportunidad se presentan, porque lamentablemente todos estamos expuestos a ser víctimas del fenómeno delictivo o por lo menos conocer a alguna víctima y la intención es darles algunas recomendaciones, algunos consejos prácticos que les permitan a ustedes enfrentar esto. Entonces eso es un poco. Y en nuestra última sesión, esto es la sesión del día viernes, lo que vamos a hacer es abordar temas específicos sobre prueba digital. Los núcleos problemáticos que existen hoy en día en torno a algunos ejes temáticos como agente encubierto y otros tantísimos temas. Pues bien, empecemos con la sesión del día de hoy. Líneas guías de las 4 sesiones. En primer lugar, permítanme por favor hacer una pequeña publicidad encubierta. Quiero presentarles al Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Nosotros somos una asociación, tengo el privilegio de presidir esta asociación que realiza investigación en materia académica. Esto es, investigamos qué es lo que está pasando con el cibercrimen aquí en Perú. De hecho, en la exposición voy a traer data que hemos recolectado y hemos procesado gracias al apoyo de diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio Público. Participamos en capacitaciones como el evento que organiza el día de hoy CF, pero también
participamos en capacitaciones tanto para operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público. Tenemos planificado este año lanzar algunas publicaciones digitales y finalmente realizamos la asesoría gratuita de víctimas de la ciberdelincuencia. Entonces, estos son los 4 ejes temáticos que nosotros manejamos en el observatorio y quería comentarles. Estamos en Facebook, si desean pueden seguirnos como Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y en las diferentes redes. Nuestra página institucional es cibercrimenperú.com. A ver, dicho esto, sobre esta sesión vamos a abordar el camino que recorrió la legislación, esto es, del Código Penal, hacia la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 30.096 del año 2013, que es algo que necesariamente tenemos que conocer hoy en día. Ya han pasado casi 7 años, entonces es necesario empezar a familiarizarnos con algunos términos y con algunas conductas delictivas que están tipificadas ahí. Vamos a ver qué pasó, por qué llegamos a ese punto. Y además, en la medida de lo posible, cuando haga referencia a la parte de investigación criminal o aspectos procesales, voy a referirme al Código Procesal Penal, no tanto al Código de Procedimientos Penales, aun cuando está vigente en Lima, sino abordaré el Código del 2004. Bien, eso como pequeñas referencias. Además, cuando abordemos casos, cuando toque casos específicos, van a ser casos reales que ya se encuentran archivados y que eso me permite dar alguna opinión sobre ellos. En algunos casos no hemos participado nosotros, sino son casos a los cuales hemos podido acceder con la intención no de criticar el trabajo del Ministerio Público, porque en realidad el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo en el fortalecimiento de la lucha contra el cibercrimen, sino que estos comentarios están dirigidos a algunas recomendaciones de carácter práctica para ver qué podríamos hacer frente a estos eventuales escenarios. Algo que necesariamente tenemos que conocer todos los que estamos el día de hoy presentes y conectados es el Convenio de Budapest. Así como les digo, tenemos la Ley de Delitos Informáticos del año 2013, publicada en octubre del 2013. Algo que sí o sí tenemos que saber es que desde el 1 de diciembre del año 2019 se encuentra vigente porque nos adherimos al Convenio de Budapest en nuestro país. ¿Okay? Entonces eso, junto a su ley de delitos informáticos, tienen que tener su Convenio de Budapest o Convenio de lucha contra la ciberdelincuencia, que fue aprobado en el año 2001. O sea, hemos entrado y nos hemos adherido muchos años después. En Sudamérica básicamente está Perú, está Paraguay, está Chile, está Argentina y está Colombia, no otros países en Sudamérica, pero están en vías de adhesión. Pero además les recomendaría, y si desean, ya que somos un grupo extenso, les puedo compartir el informe explicativo que desarrolla varios puntos del Convenio de Budapest. Entonces es bastante interesante y bastante importante que aquellas personas que estén interesadas en la investigación o en este fenómeno delictivo tengan siempre su ley de delitos informáticos, su Convenio de Budapest y el informe explicativo, por lo menos. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Fíjense ustedes, 16 de diciembre del año 2020, en plena pandemia, se encontraban en una audiencia virtual, una audiencia me parece que era de requerimiento de prisión preventiva, me parece, e irrumpe en la sala una persona que empieza a proyectar a un bailarín semidesnudo. Pasa una vez, pasa en una segunda ocasión y el juez, como director de la audiencia, señala que se tienen que remitir copia de los actuados, esto es copia del video, de la grabación de la audiencia, para investigar, miren ustedes, para investigar supuesto delito informático que se habría originado. Y ahí ya empezamos a ver que existe por lo menos una delgada línea que tenemos que empezar a trabajar con mucho detenimiento. Existen algunas brechas de seguridad, existen algunos, de repente, si es que yo comparto, por ejemplo, que voy a participar en una audiencia y coloco la URL para que se conecten, sea Google Meet, sea Zoom, y el administrador les da la autorización para ello y no han establecido mecanismos adecuados de control, tranquilamente los participantes podrían compartir pantalla como en este momento lo podrían hacer, sea Zoom, sea Google Meet, sea la plataforma que ustedes, sea Teams y demás. El problema es que eso no significa necesariamente que es un delito. Y es por eso que es necesario empezar a abrir el debate sobre ello, empezar a concientizar, no solamente estudiantes, sino operadores del sector justicia, porque aquí, por ejemplo, la fiscalía, en cuanto reciba
la anotación o la comunicación sobre esta audiencia, dirían, ¿qué tipo penal lo, lo encuadro? ¿En un acceso ilícito, como vamos a ver el día lunes? Esto es en un intrusismo informático. No necesariamente, y de hecho en realidad no lo sería si es que no han habido violación de medidas de seguridad establecidas por los administradores, ¿no? Ahí, por eso es que la pregunta va en delito o brecha de seguridad. Lamentablemente en la pandemia hemos visto que han habido diferentes atentados contra entidades financieras, entre ellos se habló en algún momento de atentados también contra el Banco de la Nación o contra los usuarios del Banco de la Nación o cualquier otra entidad financiera. Clásicos phishing que se están realizando. Alguna persona recibe un correo electrónico diciendo tu clave de tu tarjeta o tu cuenta ha sido vulnerada, por favor actualiza tus datos y te envían a una página falsa y lamentablemente ingresas los datos y el ciberdelincuente tiene tu información y ya puede empezar a realizar operaciones en tu nombre, hacer transacciones y demás. Y hago referencia a esto porque todos estamos expuestos nuevamente. Se hizo pública el caso que lamentablemente tuvo que enfrentar Juliana Oxenford. Ella misma señaló que hackers, entre comillas, robaron cuentas de Twitter, sus cuentas de Twitter. Vamos a ver que en realidad no son hackers, en realidad son ciberdelincuentes. Los hackers no son buenos ni malos, en realidad son personas que tienen conocimiento especializado en temas ciber. Solamente que a veces hemos asociado la palabra hacker y le hemos dado una connotación negativa. También hemos visto que Magali Medina, y por estar en la farándula local, anunció, incluso tuvo que suspender sus cuentas porque fue amenazada y se dijo que le iban a bloquear las cuentas y que iban a atacar contra ellas. Se identificó un grupo que estaba yendo en contra de ella. Y a lo que vamos es, lamentablemente, nuevamente regresamos a ese punto. Estamos todos expuestos, todos. Personas de la farándula, empresarios, empresas, personas naturales, personas conocidas, desconocidas, mayores de edad, menores de edad. Eh, esto es lo que hay. Ahora bien, y empecemos con lo siguiente. Brasil, Río de Janeiro, 1994. 1994 hace, ¿cuánto ha sido? 10, 20, 26 años aproximadamente. Se celebró el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal del 4 al 10 de septiembre y entre los temas que se abordaron estuvieron los relacionados a cibercrimen, en este entonces se le denominaba delitos informáticos, y otros delitos cometidos contra la tecnología informática. Ahora en realidad el nombre más adecuado es el de ciberdelincuencia, no tanto delitos informáticos, porque los delitos informáticos están orientados a proteger distintos bienes jurídicos distintos. Cibercrimen va más allá. Y una de las conclusiones a las cuales arribaron en este 15º Congreso Internacional de Derecho Penal, miren ustedes, está aquí. Las autoridades que procesan y aplican la ley deben, tanto a nivel nacional como internacional, reforzar sus esfuerzos en el combate con el delito informático, coordinando actividades para alcanzar una eficiente protección global. Pues bien, han pasado más de 24 años, más de 25 años, y recién estamos realizando las primeras capacitaciones a nivel institucional desde el año 2019-2020, a nivel del Ministerio Público, a nivel del Poder Judicial. Ahora estamos dándonos cuenta que estamos realmente atrasados, pero son escenarios como este el que nos van a permitir identificar y conocer realmente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, y el tema que nos ocupa esta noche. Lo que tenemos que tomar en consideración es cuál es el camino que hemos recorrido para llegar a tener una ley, que es la ley de delitos informáticos. Bien, entonces eso es lo que vamos a ocuparnos en estos minutos. Es necesario conocer este avance histórico, porque lamentablemente todavía hay algunos operadores jurídicos, algunos fiscales, algunos policías que de repente no han revisado la ley de delitos informáticos y todavía mantienen algunas investigaciones bajo el Código Penal en normas derogadas. Entonces, lo hemos visto hace muy poco, entonces es una pequeña llamada de alerta. Hay que revisar nuestra ley de delitos informáticos. Miren ustedes, el Código Penal, esto es, estamos hablando del Código Penal del 91,
ya establecía algunas modalidades, no de cibercrimen, pero sí de atentados contra sistemas informáticos o contra sistemas financieros. Por ejemplo, el hurto telemático estaba previsto en el artículo 186 y básicamente podía o se sancionaba aquellas conductas que iban contra sistemas de transferencia electrónica de fondos o contra sistemas de telemática en general a través de la violación de claves secretas. Entonces, recordarán ustedes esos cajeros antiguos, seguramente son bastante jóvenes, pero hacia la década de los 90 ya habían los primeros cajeros, ATMs y demás. Entonces ya el Código Penal decía, oye, esta conducta, cometer delitos contra ello, por ejemplo, la violación de claves de seguridad, claves secretas, ya es delito. Y por eso es que se encontraba sancionado. Eh, Aquí tenemos que luego de la tipificación inicial del Código Penal del 91, ante el incremento delictivo, la respuesta del legislador, como muchas veces es endurecimiento de las penas. Entonces, pasamos de 3 a 6 años de pena privativa de libertad, luego, en el año 94, 3 años después, a 4 a 8 años de pena privativa de libertad. Como siempre, es una respuesta del legislador el incremento progresivo de la sanción punitiva. Ahora, un punto importante a tomar en consideración, queridos chicos, chicas que están conectados, es que estas modalidades, 186 del Código Penal, se encontraban en el título de delitos contra el patrimonio. ¿Ok? Delitos contra el patrimonio. Y esto va a ser algo sumamente importante para nosotros, para nuestra legislación, el lugar donde se encontraba ubicado este primer tipo delictivo que es afín a lo que estamos estudiando o que empezamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el año 94, esto es 3 años después de la entrada en vigencia del Código Penal, empieza a haber una progresiva difusión del Internet en nuestro país, a través, por ejemplo, de la Red Científica del Perú, esto es la RCP. El Internet su uso empieza a proliferarse a nivel nacional. Y lamentablemente, con la difusión del Internet, con todo lo bueno, también empieza a generarse nuevas modalidades delictivas que utilizan el Internet para su comisión. Bien, entonces, Código Penal del 91, hurto telemático. No, en el año 94, difusión de Internet a nivel nacional y progresivamente. Es por esta razón, eh, por la difusión del Internet y las nuevas modalidades delictivas, que empezamos a tipificar nuevas conductas. ¿Bien? Proyectos de ley presentados por Jorge Muñiz, por Susana Díaz Díaz, esto es nuestra querida Susi Díaz, y por Anastasio Vega Asensio. Ellos presentan tres propuestas normativas que finalmente crean en el año 2000 los delitos informáticos. Y nuevamente, de hecho, en realidad ellos son digamos, los antecesores a la ley de delitos informáticos, porque ellos incorporan en el Código Penal las modalidades que vamos a ver. Delito informático tipo básico, el artículo 207A del Código Penal, derogado actualmente desde el 2013. Delitos de alteración, daños y destrucción de bases de datos, sistemas, red o programas de computadoras, esto es artículo 207B, y las circunstancias agravantes. ¿Y por qué les digo que esto es importante y por qué hace referencia a los delitos contra el patrimonio? Porque al encontrarse tipificados dentro del capítulo o el título de delitos contra el patrimonio, algo constante que va a ir en cada uno de ellos, ¿qué va a ser? La exigencia de un perjuicio contra el patrimonio para la configuración de estos tres tipos penales. Esto es importante detenernos en este punto porque luego de ello existe una idea asociada a que para la comisión o para que se configure un delito informático, necesariamente se tiene que atentar contra el patrimonio. Esto es lo que generó esta inicial configuración o ubicación normativa de estos delitos. No es así. En realidad ahora vamos a ver que esto se supera con la ley de delitos informáticos. Vamos a tener fraudes informáticos en efecto como delito contra el patrimonio específico, pero van a haber algunas otras conductas en las cuales no necesariamente voy a atentar contra el patrimonio del sujeto pasivo del delito. Por ejemplo, suplantación de identidad, por ejemplo, acceso ilícito, por ejemplo, child grooming. En ellos
el bien jurídico protegido va a ser distinto. Ahora bien, vamos bien. Entonces teníamos Código Penal del 91, luego tenemos las tres propuestas normativas que crean o tipifican estos delitos, los delitos contra los delitos informáticos, artículos 207A, B y C. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público tiene una data bastante interesante de lo que sucedió durante los primeros años de entrada en vigor. Y en el año 2000 solamente habían 24 casos, en el año 2001 26, en el año 2002 29 y así progresivamente. Esta presentación, por si acaso, se la voy a enviar a los organizadores. Si alguien la desea, se la puedo compartir encantado. Pero es importante no solamente estudiar este fenómeno delictivo desde su tipificación, cómo se encuentran redactados, sino también sobre cómo ha ido evolucionando o cómo han ido aumentando en cuestión de cantidad. Ahora, miren ustedes, Código Penal del 91, difusión de Internet del 94, tipificación de los delitos informáticos en el año 2000. Pero, lamentablemente, la cantidad de delitos y nuevas modalidades iban en aumento. En el año 2001 se incorpora la difusión de pornografía infantil, que en realidad no debería llamarse pornografía infantil, sino distribución de imágenes y de abuso sexual contra niñas, niños y en general menores de edad. Porque la pornografía, en realidad, asociar la idea de la pornografía a lo infantil hace que no le demos la importancia al caso. En realidad, detrás de estas imágenes de menores de edad existe abuso sexual. Por eso es mejor denominarlo como distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Turismo sexual infantil también en el año 2001, pero difundido a través de entornos digitales. En el año 2006 incorporamos en el Código Penal, se penaliza la clonación o adulteración de terminales de telefonía celular. En el año 2007, apología al delito de terrorismo a través de entornos digitales. Como vemos, en realidad son delitos tradicionales, pero lo que tenemos ahora como elemento novedoso es el uso de los entornos digitales, las redes sociales, para su difusión. Sí les recomendaría que leyeran al profesor Fernando Miroy Quinares, es profesor catedrático de español sumamente brillante. Él tiene una distinción que a mí particularmente me gusta. Él señala que existen lo que se conoce como los delitos tradicionales y los ciberdelitos tradicionales y los ciberdelitos réplica. ¿A qué se refieren estos? Los ciberdelitos réplica son, por ejemplo, una estafa o, por ejemplo, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, pero en los cuales se utilizan los entornos digitales para maximizar su distribución. Entonces es un delito clásico, pero utilizo las nuevas tecnologías para su comisión. Y ciberdelitos puros, como segunda categoría, dice, es el medio y el fin van a ser las nuevas tecnologías. Por ejemplo, atentados contra datos informáticos, atentados contra sistemas informáticos, por ejemplo, ataques de denegación de servicios. Tanto el medio como la finalidad van a ser los nuevos entornos digitales. En el año 2008 tenemos el delito de elusión de medidas tecnológicas, productos destinados a la elusión de medidas tecnológicas y demás. Y en el año 2012, ingreso de equipos o sistemas de comunicación a los centros de detención, esto es, a los centros de privación de la libertad. Entonces, lo que estamos viendo, queridos amigos y amigas, es que entre estos, por lo menos esta década, al margen de la tipificación de los delitos informáticos, tuvimos nuevas modalidades delictivas, que en realidad son el uso de entornos digitales para cometer delitos tradicionales. ¿Bien? Entonces, esto es hacia donde vamos avanzando. Pero, y haciendo una pequeña recapitulación, tenemos que el Código Penal tenía ya un delito del hurto telemático previsto originalmente. Tenemos que en el año 94 participamos en el Congreso Internacional de Derecho Penal y se realiza y empieza a ver la proliferación del Internet como a nivel nacional. Tenemos la incorporación de los delitos informáticos hacia el año 2000 y luego tenemos algunas modificaciones en el año 2001. La preocupación que teníamos en ese entonces es, ok, ya tenemos un cuerpo normativo, ya tenemos tipos penales que sancionan estas conductas, pero la pregunta es, ¿y quién se encarga de la investigación?
Por eso es que hacia el año 2005 se crea la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Esto es la DIVINDAD, el 8 de agosto del año 2005. Y este va a ser un organismo, o esto va a ser una unidad sumamente importante para nosotros, para quienes estamos investigando temas de ciberdelincuencia, porque es nuestra unidad especializada. Hasta hace algunos años, de hecho hasta hace tres años, yo siempre decía que prendía mis velitas al doctor Pablo Sánchez y luego a la doctora Zoraida Ábalos, diciendo que espero que mis oraciones se escuchen y que en algún momento se creen las fiscalías especializadas en cibercrimen. Lo bueno es que ya las tenemos. Desde el 1 de enero de este año contamos, ya nuestro país cuenta con una unidad especializada en cibercrimen. Hacia el 15 de febrero ya vamos a tener una red de investigación a nivel nacional de fiscales especiales, no fiscales especializados como único delito que investigan, pero sí en adición a sus funciones. Entonces, deteniéndonos aquí, la divindad es muy importante. Recomendación práctica: si es que en algún momento ustedes son víctimas de algún tipo delictivo informático, por ejemplo, los que hemos estado abordando, fraude informático, por ejemplo, un lugar donde pueden denunciar es en la divindad. En el observatorio, al inicio yo les decía que lamentablemente asesoramos también gratuitamente víctimas de la ciberdelincuencia, y la experiencia que las víctimas han tenido de acercarse a las unidades policiales, sea división de estafas, sea división de robos, sea las comisarías, sea las de PINCRIS de su sector, era que existía un cuestionamiento. Oiga, pero usted, ¿por qué mandaba las fotografías de esta u otra manera a su pareja? Oiga, pero ¿por qué usted le dio clic en este enlace si a todas luces era falso? Ok, la divindad, a diferencia de otras unidades, tiene un mejor equipo que puede trabajar y que puede abordar este tipo de delincuencia. La divindad clásicamente está dividida en un departamento de coordinación, un departamento de investigación especial y un departamento de delitos informáticos. Es interesante la data que ellos internamente manejaban, esto es elaboración propia, donde iban registrando desde el año 2006 en adelante cómo iba aumentando la cantidad de ciberdelincuencia en su unidad. Esto es delitos informáticos, distribución de imágenes de abuso sexual contra menores de edad y hurtos de fondo. Lo que lamentablemente vemos es que esto va en incremento. Ahora, pero así como se incrementa el número de delitos año a año, que ahora vamos a ver las cifras actuales, también el grado de intensidad por distrito fiscal. Hasta antes del año 2002 era básicamente menor la incidencia delictiva en esta materia. Desde el año 2007, como vemos, ya hay un aumento. Lima y Junín pasan a una tasa delictiva de rango medio. Hacia el año 2012 pasa Madre de Dios y Moquegua a ser de rango medio y Lima a un nivel de intensidad delictiva mayor. Este gráfico del Ministerio Público nos ayuda a comprender lo que ha sucedido durante 10 años, del 2002 al 2012. Y lo que claramente vemos es que hay una gran cantidad de delitos cometidos, principalmente en Lima, en ese entonces en Madre de Dios y Moquegua. Madre de Dios es un lugar que debemos de tener en especial observación, porque Madre de Dios, Ucayali y Loreto lamentablemente tienen muchos problemas de trata de personas. Entonces, al ser trata de personas, el día miércoles conversaremos el reto que significa investigar esto en entornos digitales. Nuevamente, estamos haciendo un repaso general para ir situándonos e ir comprendiendo cómo ha ido evolucionando el cibercrimen en nuestro país. La criminalidad informática seguía en aumento, como dijimos. Luego de la creación de la divindad y luego de los nuevos tipos penales que vimos hace unos momentos, desde el año 2011, 2012, es lo que tuvimos. Tuvimos una gran cantidad de proyectos de ley destinados a crear nuevos tipos penales. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el Ejecutivo presenta un proyecto para agrupar todos ellos dentro de un nuevo ordenamiento. Y es así como se crea la Ley de Delitos Informáticos, Ley 30.096. En la sesión del día lunes y en la del día miércoles vamos a hablar un poco hasta sobre los diarios de debates para ver por qué se utiliza una expresión y no otra al momento de redactar algunos tipos penales.
Es así, entonces, con estas propuestas normativas, que llegamos a octubre del 2013 y tenemos ya nuestra ley de delitos informáticos. Yo les decía al inicio de esta sesión que era importante que sepamos que los delitos informáticos tradicionales, tipificados en el año 2000, se encontraban bajo el cuerpo de delitos contra el patrimonio. Esta ley de delitos informáticos no lo tiene, no está dentro de un capítulo, es un ordenamiento independiente porque protege diferentes bienes jurídicos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Miren ustedes, después, en octubre del 2013, si desean les comparto un pequeño trabajo de investigación que hice sobre los delitos informáticos, gracias a nuestros amigos de Hiperderecho. Luego del 22 de octubre, luego que se promulga la ley de delitos informáticos, se reciben diferentes proyectos de ley de diferentes partidos. Y en buena cuenta, buenos cuestionamientos recibe esta ley, porque muchas de las conductas eran conductas que se encontraban redactadas de manera muy genérica. Entonces, eso hace que pocos meses después, estamos hablando de 5 meses después, el 10 de marzo del 2014, se realice una modificación. Esto es, la ley 30.171 modifica la ley de delitos informáticos. Luego de eso no ha tenido mayor modificación la ley de delitos informáticos, luego de esos meses. Y esto sí fue saludable. Y de hecho lo vamos a ir viendo en las sesiones del día lunes y la del día miércoles cuando analicemos los tipos penales específicos y la casuística de manera particular. De manera general, ¿cómo está redactada o cómo está compuesta hoy en día nuestro ordenamiento en lo que a ciberdelincuencia se refiere? Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Primero, tenemos un capítulo de delitos contra los datos y sistemas informáticos. Pero fíjense ahí, allí no solamente se recoge delitos de atentados contra los datos informáticos y atentados contra los sistemas informáticos, sino que además lo que se conoce como intrusismo informático o acceso ilícito, el mal llamado hacking, ¿ok? Ahí, en ese primer capítulo están tipificados y se encuentran tratados estos 3 tipos penales. Luego tenemos el capítulo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Aquí tenemos un delito que lamentablemente es gravísimo, el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Aquellos que son especialistas en temas de trata de personas o aquellos que son, sí, en general, especialistas o que ven temas vinculados a menores van a tener un problema con el artículo 183b del Código Penal. Porque si vemos el artículo 183 del Código Penal con el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, lamentablemente parecen como si fuesen una copia ambos. La diferencia es que aquí en la proposición a niños, niñas y adolescentes, el elemento central es que se utilicen, o uno de los elementos es que se utilicen medios tecnológicos para realizar este tipo de contacto. Igual va a presentar dificultades, pero es importante tenerlo en consideración. Luego tenemos el delito de interceptación de datos informáticos dentro del capítulo denominado contra la intimidad y secreto de las comunicaciones. Un cuarto capítulo que es delitos contra el patrimonio, esto es fraude informático, que ahora vamos a ver que lamentablemente es el que mayor índice delictivo ha tenido durante estos últimos 5 años, hablando del 2015 al 2020. Delitos de suplantación de identidad, que esto lamentablemente, ahora lo vamos a charlar, el delito de suplantación de identidad, yo digo que esto es la punta de un iceberg. Cuando un sujeto, cuando una persona crea un perfil falso, mía, de mi novia, de alguno de ustedes y demás, debemos de preguntarnos por qué lo ha hecho y qué hace con ese perfil falso. Ya en la sesión de suplantación de identidad veremos que muchas veces se crea un perfil falso con la finalidad de cometer otros delitos. Estafas, por ejemplo, en grupos de Facebook, utilizando el perfil falso, integrar o facilitar o tratar de realizar actos, por ejemplo, de proxenetismo o trata de personas utilizando ese perfil falso, la suplantación de identidad. Por eso es que cuando vean algún caso de suplantación de identidad, lo primero que tienen que preguntarse, además de ser quién estará detrás, es qué estarán haciendo con esa cuenta. No solo es decir, ok, acá hay una cuenta falsa, sino por qué hay una cuenta falsa. Y disposiciones comunes, que son abusos dentro del capítulo de disposiciones comunes, se encuentra un delito que es abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Bien, entonces, de manera general, eso es cómo hemos pasado del Código Penal
a la ley de delitos informáticos. Lo que sigue a continuación en estos 15 minutos que vamos a tener es, ya situados en este panorama, ya ubicados, ya sabiendo cómo ha ido evolucionando la ciberdelincuencia en nuestro país, necesitamos saber cómo estamos al día de hoy. O sea, cuáles son las cifras y las estadísticas para conocer lo que ha sucedido. Correcto. Antes de ello, Ley de Delitos Informáticos trae un aspecto sumamente importante que tenemos que conocer, ¿bien? Y esto es que ustedes saben que hay la ley de crimen organizado, que es la ley 30.077. La ley 30.077 es de agosto del año 2013. Y miren ustedes que decía que la presente ley, esto es la ley de delitos informáticos, discúlpenme, la ley de crimen organizado, se aplica, entre otros delitos, a aquellos previstos en el artículo 207b y artículo 207c. ¿Recuerdan que esos eran los tipos penales iniciales del año 2000? Ok. Fueron esas las modalidades con las cuales nace la ley de crimen organizado. Dicen, artículo 3.9, no cualquier delito informático, sino solo esos dos. Pero fíjense ustedes la importancia de la ciberdelincuencia y su relación con el crimen organizado, que cuando se publica la ley de delitos informáticos, modifica la ley de crimen organizado y ahora, ojo, ahora la ley de crimen organizado es aplicable cuando, al margen de estar en una organización criminal, se cometen los delitos informáticos previstos en la ley penal. Y esto es bastante importante, porque esto es, por ejemplo, lo que nos dice es, ojo, delitos informáticos previstos en la ley penal. No nos dicen en la ley de delitos informáticos, esto es en la ley 30.096, nos dice en la ley penal. Y eso significa que puede ser la ley de delitos informáticos o eso significa que también puede ser en el Código Penal, porque el Código Penal termina siendo finalmente un dispositivo normativo que recoge diferentes tipos penales. Por eso al inicio hice referencia a una relación, apología al terrorismo, por ejemplo, entre otros delitos que se cometen. ¿Y por qué? Porque conforme vayamos viendo en las siguientes sesiones, lamentablemente hay una relación entre crimen organizado y la comisión de delitos, de ciberdelitos. Ahora, ¿qué está pasando en Perú? Estadísticas del año 2015 al año 2020, y esto lamentablemente es escalofriante, pero esto nos tiene que servir a nosotros como reflexión para saber que, al igual que todo, el Ministerio Público también requiere el apoyo de la ciudadanía. Y aquí vienen algunas reflexiones sobre esto. El Ministerio Público tiene un boletín que me parece muy interesante del marzo del año 2019, donde hace referencia al aumento de la ciberdelincuencia. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros como Observatorio Peruano de Cibercriminalidad dijimos, no solo queremos saber cuántos delitos hay o han existido en el país, nosotros queremos saber cuál es el resultado, cuántos casos han habido, por ejemplo, específicamente de child grooming o específicamente de suplantación de identidad o específicamente de fraude informático, pero además, ¿en qué terminó? Por eso que desde el año pasado venimos solicitando información, procesando información, y esto es algo, digamos, que hemos recolectado y analizado después de varios meses de investigación. Y miren ustedes, de acuerdo a las cifras que hemos podido encontrar, sí, el fraude informático es el que mayor incidencia delictiva ha tenido, pero actualmente tenemos una gran cifra negra. Esto es, dentro de las cifras oficiales, y esto yo siempre estoy agradecido al Ministerio Público por la información que nos han proporcionado, hay una gran categoría sin procesar. Estamos viendo de 9.619 casos que no se encuentran subsumidos en alguno de los tipos penales. Es decir, no sabemos esos 9.619 casos a cuál delito le corresponden. ¿Será suplantación de identidad? ¿Será hurto, será fraude informático? ¿Será atentado contra los dispositivos, contra datos y sistemas informáticos? No lo sabemos. Por lo tanto, hay un gran trabajo para sincerar las cifras y para saber finalmente cómo viene el tema delictivo en materia de ciberdelincuencia. Ahora, aterrizando ya a los delitos específicos, vamos a ver que en el caso de fraude informático, entre el año 2015 y 2020, el corte lo hicimos hacia mediados del año 2020, por lo tanto, la información es cuando empezó la pandemia.
Pero lo que vamos a ver es que hay un incremento progresivo que lamentablemente llama la atención. Pasamos de 49 casos, por ejemplo, que teníamos hacia el año 2015 a 3.039 casos en el año 2019. Es decir, había una multiplicación muy grave de fraudes informáticos. Ahora, y aquí viene el aporte que hemos hecho desde el observatorio. Entonces dijimos, muy bien, ya sabemos porque intuíamos que el cibercrimen iba a ir en aumento. Eso es una intuición que finalmente corroboramos. Pero lo que nos sorprendió fueron las estadísticas, porque miren ustedes, de 6.474 casos registrados hacia el momento en el que hicimos el corte, después, hacia mediados del año 2020, solamente había un 2.13% de formalizaciones. Y ustedes saben que la formalización se da cuando el hecho es constitutivo de delito, cuando tengo elementos, digamos, desde un estándar superior al del inicio de investigación preliminar, pero sobre todo cuando he individualizado al delincuente, es decir, al investigado, a quien está detrás. Y de acuerdo a estas cifras, solamente se consiguieron 2.13% de formalizaciones. Sí, en 5 años, 10 sentencias y una terminación anticipada son lamentablemente cifras bastante bajas. Pero nuevamente, no es echarle la culpa al Ministerio Público, porque esto es una debilidad de todas las instituciones y de toda la región latinoamericana. Lo que estamos haciendo en capacitaciones como la de hoy o las capacitaciones que están realizando el Ministerio Público, es decir, ya sabemos que acá hay un problema, ahora todos necesitamos saber cómo solucionarlo. En el segundo caso, en el caso de delitos contra datos y sistemas informáticos, vamos a ver que el incremento también es igual. Esto es, pasamos de 11 casos en el año 2015 a 250 casos en el año 2019 y el problema se mantiene. Miren ustedes, de 604 casos registrados, 206 fueron archivados. Es decir, estamos hablando del 30% de los casos. Ningún principio de oportunidad, 3 con reserva provisional, 23 casos solo con formalización, esto es el 3.8% de los casos, sin sentencias ni terminaciones anticipadas. Este es un problema, sí, porque aquí se encuentra, por ejemplo, aquellos delitos cometidos contra los datos informáticos, esto es, contra archivos, por ejemplo, alguien me manda un archivo malicioso y destruye algunos o hace inaccesible algunos archivos, listo, atentado contra los datos informáticos, o de repente soy víctima de ransomware o secuestro digital, esto es atentado contra los sistemas informáticos, o de repente alguien ingresa sin mi autorización o excediendo lo autorizado, esto es acceso ilícito, ok. Solo el 3.8% de casos se pasó a la siguiente etapa. Y respecto al delito de suplantación de identidad, que es el delito que inicialmente les decía particularmente me preocupaba, el problema que tenemos es mucho mayor, mucho mayor. De estos casos de suplantación de identidad, de los 671 casos registrados, hemos tenido solamente 3 casos formalizados. Entonces, de acuerdo a la data que hemos podido procesar, solamente 3 casos formalizados, sin terminaciones anticipadas ni sentencias, de acuerdo a la información analizada. Eso ya es problema. 156 casos archivados es un problema. Y ese es el motivo por el cual en el observatorio estamos investigando. Y como sociedad debemos decir, ok, ¿qué voy a hacer yo si soy víctima del delito de suplantación de identidad, por ejemplo? Por eso es que durante estas sesiones, cuando nuestros queridos amigos de ITER Criminis y del CF me dijeron, Ricardo, vamos a trabajar algo sobre un taller de delitos informáticos, yo primero que gustosamente acepté, pero segundo que dije, no solamente tratemos delitos informáticos, sino también investigación criminal, porque algo que necesariamente tenemos que saber es qué debemos hacer si es que somos víctimas del cibercrimen. Y aquí hay algunos ejemplos. Como parte de nuestras actividades, solicitamos información a diferentes distritos fiscales. Uno de ellos es el Distrito Fiscal de Cañete. Pudimos obtener información que, como ustedes vieron, no solamente hemos analizado información de 5 años, sino ahora estamos yendo a lo específico, a qué pasa en cada distrito fiscal, porque es distinta la incidencia delictiva que pueden tener en Huancavelica, en Madre de Dios, en Piura, en Tumbes, en Tacna, en Lima,
y dentro de Lima, en Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte. Y por eso dijimos, ¿qué es lo que está pasando en Cañete? Y en Cañete lo que está sucediendo es que han habido algunos casos, de ellos hay 12 archivados, y el problema que tenemos y lo que hemos visto es falta de coordinación y de cooperación falta de coordinación en realidad, entre la Fiscalía y la Policía. Esto se irá superando conforme las fiscalías especializadas en cibercrimen y la red empiecen a trabajar, pero esto es lo que tenemos hoy en día. Y lo que tenemos hoy en día es que la fiscalía, por ejemplo, le pedía a la policía, oye policía, lo que quiero saber es la información que tiene Facebook, desde dónde se han conectado, el IP y demás. Y la policía le responde diciendo, oiga señor, yo no puedo obtener esa información, para eso usted necesitaría vía cooperación requerirle directamente a Facebook, pero para eso se necesita, por ejemplo, la URL. Esto es lo que más adelante vamos a conocer como el vanity name de el usuario que estaría, por ejemplo, suplantando la identidad o cometiendo el delito. Entonces, estos niveles de coordinación poco a poco se van a ir perfeccionando. Sin embargo, mientras tanto, necesitamos conocerlos. Este caso que estamos analizando, o que de manera general lo he tomado como ejemplo, es archivado y es archivado básicamente porque no se puede identificar quién era la persona que está detrás. Y no porque Facebook no haya contestado, sino porque ni siquiera se le requirió la información a Facebook. Por eso es que se obtuvo un archivo. De lo general a lo específico, y lo que vemos, por ejemplo, en casos como suplantación de identidad, es similar, hay un incremento, una incidencia delictiva. Y cuando vimos el caso específico de Cañete y empezamos a analizar qué es lo que está pasando en lo que a suplantación de identidad se refiere, pudimos encontrar 5 casos y de ellos, miren ustedes el tiempo de respuesta que existía entre la presentación de la denuncia y la primera disposición. Esto es, desde el que el ciudadano va y dice, he sido víctima, hasta el momento en que el Estado le dice, ok, la respuesta es, voy a abrir investigación o voy a rechazar de plano tu denuncia. Y lamentablemente hemos encontrado casos en los cuales sí se abrió investigación dentro de todo, dentro de un margen relativamente rápido, 28 días, si lo comparamos, muy rápido si lo comparamos con, por ejemplo, 290 días, 200 días o 130 días de respuesta para que incluso sean rechazadas de manera liminar. Entonces, ¿esto a qué va? Esto va a que investigar el cibercrimen exige también una actitud distinta frente a las denuncias, porque como veremos en la clase del viernes, una de las características es la volatilidad de la prueba digital. Hoy día puedo tener un perfil que se llama Ricardo Elías y que me está suplantando, y el día de mañana sencillamente cambia el nombre de Ricardo Elías, cambia la fotografía, ya no se llama Ricardo Elías, se llama, no sé, por ejemplo, Ana Estrada, o de repente al día siguiente se cambia, ya no se llama Ricardo Elías ni Ana Estrada, se llama de repente Los Estudiosos del Derecho, y ahí se vuelve más difícil, porque si la víctima, por ejemplo, dice, hay un perfil llamado Ricardo Elías y han pasado 100 días, han pasado 130 días, cuando el fiscal abre la investigación, dice, vamos a hacer la verificación si Ricardo Elías tiene esa cuenta y no va a aparecer Ricardo Elías, porque ya no es, porque ya cambió, porque las direcciones de repente ya se quebraron, los URLs que ha aportado. Por eso es que hago referencia a ello, porque no solamente es conocer temas de derecho penal, sino también es conocer cómo es que se está comportando o cómo se han comportado el fenómeno delictivo en nuestro país y las agencias de Estado, policía, fiscalía, qué respuesta le han dado. Tres casos de los que hemos visto, ya bajo la nueva ley de delitos informáticos, recibieron una rechazo liminar, es decir, el ciudadano denuncia el hecho y el Ministerio Público le dice, discúlpame, pero no voy a abrir investigación. Y algo que estamos tratando de trabajar, o por lo menos estamos diciendo, tratando de sensibilizar es, oye, tu rechazo liminar, esto es, tú no has abierto investigación, señalando que no hay datos para identificar al autor del hecho, y eso no se lo puedes trasladar al denunciante, a la víctima. La víctima no es quien lo tiene que identificar, eres tú como Ministerio Público, porque es tu deber investigar la comisión de delitos. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto que luego hemos analizado es en qué casos no solamente se abrió investigación, sino cómo se ordenaron las diligencias. Y en 2 de los 5 casos que hemos analizado, pudimos advertir que en un caso se ordenaron varias diligencias, que se determine la dirección IP donde se crean los perfiles falsos, con quienes se han
contactado, que se tome la declaración de la denunciada, que se realice el levantamiento secreto de las comunicaciones, de los números aportados, etcétera. Pero todas esta docena de diligencias, en realidad fueron propuestas por la víctima que denunció el hecho. ¿Por qué? Porque era abogada. Entonces, como era abogada, tenía un conocimiento de un plan metodológico de investigación. El segundo caso, el caso 3 que le he puesto allí, las diligencias ordenadas por el Ministerio Público eran: se recibe la declaración del denunciante, se recibe la declaración de quien estaría detrás, es decir, no se sabe quién, y se realicen las diligencias pertinentes, es decir, ninguna diligencia en específico. Ambos casos se archivaron, pero veamos la diferencia entre presentar una denuncia con una propuesta metodológica de investigación que presentar una denuncia describiendo nada más los hechos. Entonces, esa es una recomendación que yo les doy, por ejemplo, si es que son víctimas de ciberdelitos o tienen algún cliente o asesoran a alguna persona o representan a alguna persona, tendrán más posibilidades de generar actos, de que la fiscalía abra investigación si es que proponen actos de investigación pertinentes y no solamente una mera descripción. Llegado a este punto, entonces, llegado al final de esta primera exposición, quisiera invitarlos, al margen de que dejen sus preguntas, podemos charlar de todo de lo que quieran estos 20 minutos que tenemos. Si desean, podemos hablar del hacktivismo, de ciberterrorismo, podemos hablar de casos que hayan salido en la televisión. De verdad, no hay ningún problema. La idea es empezar a conocer estos fenómenos delictivos. Pero sí quiero recomendarles en esta primera sesión, uno, que visiten el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, estamos en Facebook. Dos, el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, que también integro, quienes estén interesados en conocer sobre prueba. Tres, la red NAC, que tengo la gentileza bueno, en realidad tengo el agrado de formar parte, es Net Against Cyberfraud, una red contra los ciberfraudes. Es una asociación española muy interesante, y además los invito también a entrar a la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales en Facebook y en redes sociales, soytal.org.pe, para aquellas personas que estén interesados en algo más que ciberdelitos. Ahí van a encontrar información interesante sobre temas digitales. Bien, entonces, esa es la primera presentación del día de hoy. Como les indiqué, es una presentación destinada a conocer cómo ha ido evolucionando la ciberdelincuencia en nuestro país. Nuevamente debo de resaltar la labor que está haciendo el Ministerio Público para combatir el cibercrimen. Esto es algo que necesariamente tenemos que reconocerlo. Aquellas personas que estamos involucradas en esto, hemos visto que estos últimos años el Ministerio Público se está capacitando. No solamente han creado la red de fiscales especializados en cibercrimen, sino hay una real vocación de querer combatir esto. Entonces, desde aquí, un saludo para todos los representantes del Ministerio Público, loable y notable labor. Y respecto a todos ustedes, estudiantes de repente o personas ajenas al derecho, pero que están interesados, yo les felicito por involucrarse en esto. Estos son nuevos temas, nuevos retos, nuevos desafíos que vamos a tener que ir enfrentando poco a poco. Entonces, ahora sí tenemos unos minutos, 15, 20 minutos como para charlar sobre algunas dudas que ustedes tengan, de repente absolver algunas preguntas, lo que ustedes deseen, lo que ustedes deseen. De repente me dicen: oye, Ricardo, no me quedó claro este punto, ¿a qué te refieres cuando dices atentados contra datos informáticos o sistemas informáticos? O de repente he escuchado sobre anónimos o qué es la Deep Web, la Dark Web. Este es un espacio como para empezar a charlar sobre estos temas. Por eso es que a los organizadores les dije, en general las exposiciones va a ser de 1 hora y luego vamos a tener un espacio para poder intercambiar algunas ideas o comentarios. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si estás por ahí, Milagros, o alguien de ITER, Sí, perfecto, pero estoy... doctor. Muchísimas gracias. De hecho, tenemos muchísimas preguntas, así que empiezo con la Ah, primera. sí. Empiezo con la primera. Es la siguiente. Dinamarca creó la primera embajada tecnológica en el mundo. En esa línea, ¿qué medidas institucionales considera usted que el Perú debería seguir implementando para que se viabilicen las acciones comprometidas dentro del Convenio de Budapest? Uh, Perfecto. Eh, a ver, en primer lugar, lo que necesitamos trabajar es eh, modernizar nuestro código. Es un gran desafío que tenemos hoy en día. Porque si estamos hablando de Budapest, si estamos hablando de cooperación internacional y estamos hablando de los esfuerzos que tenemos los países, porque algo que no hemos dicho el día de hoy, pero
es algo que sucede. Puedo estar en Perú, pero puedo cometer un delito en Chile, puedo estar aquí en Chile y puedo cometer a la vez un ataque en Perú, en Argentina y en otro país de manera simultánea. Entonces, algo que necesitamos hacer es fortalecer nuestro sistema legislativo. Entonces, ese es un primer reto que tenemos que realizar de cara a Budapest. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener problemas cuando los abogados defensores empiecen a capacitarse y vean aquellos eh, puntos flacos que tiene nuestra legislación o las propias investigaciones, ahí vamos a tener algunos problemas, incluso también de cooperación. El 28 de julio del año 2020 se publicó un informe, la OEA y el BIC, me parece, si desean ahí se los comparto también, publicaron un informe sobre de análisis de la región, qué es lo que está pasando en temas de cibercriminalidad a nivel regional. Y uno de ellos, cuando nos califican como Perú, como Estado, nos dicen, Perú en aspectos sustantivos tiene una calificación de 3 sobre 5. Esto es por sobre la media. Pero cuando analizan nuestra legislación procesal, ven que tenemos un 2 sobre 5, es decir, por debajo de la media, por debajo de otros países como Colombia, por países como Argentina, por poner un ejemplo. Entonces, ese es un primer punto que debemos de empezar a fortalecer. Nuestra legislación procesal, actualizarla. Vamos a ver el día viernes los problemas que tiene la figura de la agenda encubierto. La agenda encubierto digital, lamentablemente, tal y como está redactado hoy en día, presenta severos problemas y se necesita una actualización normativa. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Es la siguiente. Una de las características intrínsecas de la cibercriminalidad es su transnacionalidad. Por tanto, ¿existe registro de casos en que se hayan activado procesos de cooperación internacional para investigaciones de ciberdelitos en el Perú? Sí, 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 sí. De hecho, en realidad sí existen registros de cooperación internacional, sin entrar a dar mayores detalles. Justo en la tarde, esta tarde, hace un par de horas, estaba en un evento con distinguidos colegas y amigos del Ministerio Público, donde contaban uno de los casos con los cuales iniciaron estas cooperaciones entre país y país, entre Argentina, una región del sur de Argentina que necesitaba apoyo para realizar algunas diligencias y hasta donde entiendo hasta allanamientos en un inmueble aquí en el norte del país y empezaron a trabajar a través de la red este 24/7 y empezaron a trabajar y lo han hecho hasta donde entiendo bien. Entonces, ¿han habido casos de cooperación para investigación de cibercrímenes? Sí los hay, sí los hay. Yo no he participado todavía en ninguno de ellos. Hasta ahora nuestra labor como Observatorio de Cibercrímenes estamos defendiendo a las víctimas y diseñando guías metodológicas que en algún momento publicaremos para, digamos, una especie de ABC, cuáles son los pasos que nosotros consideramos destinados a investigar una suplantación de identidad aquí en el Perú o un fraude informático en el Perú. Pero todavía temas de cooperación no hemos visto. Gracias, doctor. Va la siguiente pregunta. Es la siguiente. En el supuesto de suplantación de identidad en redes sociales, si el perfil ha sido usado para la comisión de más delitos como extorsión y posteriormente este perfil es eliminado, ¿las capturas de pantalla de la cuenta son pruebas fehacientes para abrir una investigación, considerando los problemas que podría traerle a la persona a la que se suplantó la identidad? Mm, correcto. Sí, bueno, ahí vamos a tener un gran problema y va a ser, está relacionado a temas de, uno, de valoración de la prueba digital. O sea, yo como juez, ¿cómo puedo saber, o yo, incluso antes, yo como fiscal, ¿cómo puedo saber de dónde obtuviste esas capturas de pantalla? Si es tan sencillo, es tan sencillo crear conversaciones falsas en WhatsApp con motores que el día viernes veremos, eh, es el problema. O sea, cómo puedo cerciorarme que existió ese perfil falso? Esa es una primera pregunta. Para abrir investigación, sin duda, si es posible abrir investigación tan solo con las capturas. Entonces, no hay problema en ello. El problema va a ser de cómo obtengo la información de, por ejemplo, de Facebook, de las redes sociales, cuando le diga, ok, tengo esta captura de pantalla. No me van a contestar, porque lo que me van a pedir es la URL donde está el vanity name del usuario de Facebook.
Entonces ese va a ser el problema. Si se presentan, como bien señala quien realizó la pregunta, este problema, uso de la suplantación de identidad para cometer otros delitos. Recomendación, y esto es algo que tenemos que empezar a difundir entre colegas, entre víctimas principalmente, o entre personas que pueden ser víctimas potenciales, es no basta con una captura de pantalla. Si lo que realmente quieres es dar con la persona que está detrás, lo que necesitas es la URL del Vanity Name. Esto es, ya lo vamos a ver con detalle cómo lo obtenemos y demás, del Facebook. Porque con eso, o sea del Facebook, sea la plataforma que tú estés utilizando, las URL, para que luego el fiscal realice dentro de la investigación sus actas de visualización y obtenga información o solicite información de ello. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, es la siguiente. ¿El negocio de los bitcoins o criptomonedas es considerado un ciberdelito? ¿Podría indicarnos su opinión sobre estos negocios digitales? Sí, sí, lamentablemente, bueno, de hecho eso lo vamos a ver en la sesión del día miércoles. Sí es delito, sin duda. Sí, lo que hago es convertir mi dinero. Imagínense que soy un traficante de drogas y me voy a las galerías que se encuentran detrás por Palacio de Justicia, por Palacio de Justicia, hay monederos de bitcoins físicos, claro, y yo lo que hago es pedir que me depositen de esa manera, o sencillamente yo lo que quiero hacer es ocultar mi dinero a través de Bitcoin. Sí, puedo estar en un esquema de lavado de activos, por eso es que la SBS ha empezado a solicitar información sobre las casas, entre comillas, de cambio virtuales, que vamos a ver el día miércoles, pero sí, y no solamente es eso, no solamente es el uso de los bitcoins, sino que ya la ciberdelincuencia ha dado un paso más, y es que no hacen uso solo de las criptomonedas, sino también de las monedas virtuales que se utilizan en videojuegos. De hecho, Gafi en el año 2015 mandó una alerta diciendo los videojuegos también se están utilizando para cometer delitos y para posiblemente lavar activos. Ya lo vamos a ver con detenimiento el miércoles, pero es lamentablemente una preocupación de hoy en día. Uy, no le escucho. No sé si tengo problemas yo de conexión o porque ahí veo que el micrófono está apagado. Mm, disculpen, no los escucho, no sé si de repente alguien... Ah, Sí se hola, le Pablo, ¿qué tal? escucha, Gracias. sí se le Ya, escucha, sí. doctor. Sí, lo que no escuché fue la pregunta. Sí, Milagros tuvo un problema de conexión, pero ahora se está volviendo a conectar. Ah, ok, está bien. Está bien, qué gusto. Aquí entonces aprovecho para saludar a algunos amigos, rostros conocidos que estoy viendo por aquí. De hecho, es un placer saludarlos. Ah, querido Yersinio, querida Paola, querido Víctor Raúl, muy interesante, también lo he escuchado. Aquí sí que aprovecho para saludarlos. Bueno, mientras tanto, ¿qué les comento? A ver, Gracias, sí, doctor. Disculpe, se me fue ya, el internet por un momento, pero ya volví. ya, perfecto, Milagros, ahí te Le escucho. hago le hago la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son las competencias específicas? ¿Cuáles son las competencias específicas que tiene la divindad para investigar los delitos informáticos? ¿En qué sentido competencias específicas? No entiendo qué tipo de delitos son los que investigan, qué es lo que pueden hacer cuando investigan. No comprendo muy bien la pregunta. O sea, ¿qué puede hacer la divinidad cuando investiga? Puede solicitar, llamar a declarar a los posibles sospechosos, puede realizar niveles de coordinación, hasta donde he podido averiguar con algunos colegas, es que también pueden solicitar la preservación de la información o el congelamiento de la información
de manera directa, porque no es un acto intrusivo en cuanto a medida limitativa de derechos, sino sencillamente un congelamiento de información que luego se requerirá vía autorización judicial. Hasta ese punto no sé qué competencia específica estarían pensando. De repente temas de geolocalización policial, pero eso es otro, no es ley de delitos informáticos, es una norma específica en otra materia. Las investigaciones ¿Claro? en sede fiscal, ¿sí me puede escuchar, doctor? Ahora sí le escuché. Sí, parece que el internet me está fallando un Pero poquito. no hay problema. Ahora sí me escucha, ¿correcto? Sí, no, es que no escuché, ahora sí le escucho, sí. Ya, perfecto. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el problema principal en el sistema de administración de justicia? ¿Las investigaciones en sede fiscal o la valoración de los medios probatorios en audiencia de juzgamiento? Ya, bien. Yo le diría que esa discusión la tendremos cuando hayan casos que lleguen a juicio. Como hemos visto, lamentablemente de los delitos informáticos que hemos mencionado el día de hoy, con un 3%, un 0,44% en suplantación de identidad, un 3,8% en delitos contra datos informáticos, recién estamos con las justas en muy pocos casos pasando a formalización de denuncias. Todavía no hemos visto particularmente juicios. Los pocos casos que hemos visto, el año pasado conseguimos una terminación anticipada en el observatorio, fue terminación anticipada, no hubo juicio en ese caso, así que no le podría decir, o sea, no he visto particularmente acá en nuestro país juicios orales por este tipo de delitos aún. Por eso es que en el observatorio, como les decía, y disculpen que les hable tanto, y es porque aquí lo que estamos haciendo es investigar y esperamos en algún momento llevar juicios orales como defensores de víctimas y apoyar a las fiscalías como actores civiles y participar desde las diligencias preliminares, como lo estamos haciendo ahora, hasta juicios orales. Gracias, doctor. Va la siguiente pregunta. Sí, querida Milagros, querida Milagros, sí aprovecho esa pregunta para decir, si bien no hemos llegado todavía a juicio oral, lo que sí hemos podido encontrar en las capacitaciones o en algunos eventos con jueces, con juezas, es problemas relacionados a búsqueda de pruebas con restricción de derechos. Si ahora tenemos y vamos a tener fiscalías robustecidas en materia de cibercrimen, tenemos que también tener jueces fortalecidos en dicha materia. Y eso va a ser muy importante. Los magistrados de la Corte Penal Especial han recibido capacitación muy fuerte. De hecho, me parece que creo que es una de las únicas cortes que se ha capacitado en la materia, pero ese creo que va a ser un problema de los fiscales especializados en cibercrimen, porque ellos van a tener mucha información, van a tener mucho conocimiento y van a saber, por ejemplo, lo que es diferenciar la protección, la preservación de datos, van a tener conocimiento sobre qué es el triage o el triaje y demás, pero si no tenemos del otro lado jueces que compartan ese mismo conocimiento, lamentablemente va a caer en saco roto. Entonces, algo que las fiscalías especializadas en cibercrimen creo que deberían empezar a trabajar es también eh, eventos académicos, de difusión académica, talleres con los jueces, porque al final del día, cuando ellos toquen la puerta diciendo necesito esta medida y si el juez no la conoce o no la sabe, lamentablemente ahí van a haber los problemas. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué grado la autoexposición o puesta en riesgo por parte de la propia víctima es tomada en cuenta a la hora de evaluar el caso? Uh-huh. Pero puesta en peligro la propia víctima, ¿en qué supuesto? Por ejemplo, si estamos hablando de, digamos, una pareja de enamorados que se filman consentidamente los dos y luego después de la ruptura uno de ellos en venganza la difunde, en realidad no estamos hablando de puesta en peligro de la propia víctima, en realidad estamos hablando de un delito de persecución privada, 154A o B, si no me equivoco,
Entonces, tendríamos que ser muy cautelosos con dicha, con aplicar esta figura de la autopuesta en peligro de la propia víctima. Mm, si es que me dicen, oye Ricardo, pero por ejemplo, esta dama subía fotografías de repente, en prendas íntimas y demás en su Instagram, y ella se expuso a que alguien las tome y demás, yo diría que ese es un pensamiento totalmente machista y retrógrada, que eso no tiene mayor relación con autopuesta en peligro de la propia víctima, así que tendríamos que analizar el caso en concreto para saber a qué nos estaríamos refiriendo, pero de manera general no podríamos analizarlo. Gracias, doctor. Vamos con un par de preguntas más antes de finalizar. La siguiente pregunta es, Correcto. en los casos donde el banco devuelve el monto sustraído de tarjetas y o compras que el propietario desconoce, ¿está bien que el fiscal disponga el archivo liminar? No, 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 verán ahí qué es lo que sucede, porque un, un tema es la, que la víctima recupere el dinero que ha sido sustraído y que de repente el banco diga, mira, yo de repente no debí haberte cobrado tal o en efecto es un error que se le puede atribuir al banco, etcétera, lo que fuese. Ok, pero el Ministerio Público, esa decisión de la liberalidad que puede tener la entidad financiera con el usuario no tiene que, no es vinculante, tampoco eso genera que se archiven, y eso sí eso está generando que se archiven los casos. Una reflexión aquí en este punto muy concreto, y muchas gracias por esa tan interesante preocupación. A ver, lo que sucede con estos casos, cuando hay, por ejemplo, problemas o investigaciones por clonación de tarjetas o por cosas, que muchas veces se lleva un acuerdo entre la entidad financiera y el denunciante o el agraviado en este caso. Y sencillamente el agraviado ya no va al Ministerio Público y ya no va a declarar y sencillamente el fiscal dice, bueno, o le hace llegar diciendo que ya se me ha entregado el dinero y punto, listo, archivo. Pero eso no es así, o eso por lo menos no es correcto, porque detrás de la persona que ha sufrido este ataque pueden haber existido muchas más víctimas y es deber del Ministerio Público identificar ello. Lamentablemente las entidades financieras muchas veces utilizan este mecanismo para, ¿qué cosa? Evitar brindar la información que requiere el Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio Público puede decir, oye, yo necesito saber qué fue lo que pasó en este caso y saber si de repente identificó más víctimas. Quizás de repente jugó o actuó en pared el delincuente con alguien que trabaja dentro del banco, pero si tú estás llegando a un acuerdo y luego no me proporcionan información, yo como Ministerio Público aún así debo de continuar con la investigación. Perfecto, doctor. Gracias. La última pregunta es la siguiente. A raíz de la pandemia se ha incrementado el índice de delitos cibernéticos en el Perú. Aquí vienen dos preguntas. ¿Cree usted que la ciberdelincuencia ha sobrepasado las políticas criminales del Estado? Y, asimismo, podría darnos su opinión acerca de la participación del sector privado para la prevención de este tipo de delitos. Ujú. En primer lugar, sobre que nos ha sobrepasado, sin duda, pero no solo a Perú, sino en realidad a nivel regional. O sea, no hemos estado preparados para enfrentar la ciberdelincuencia. Las cifras que les he traído el día de hoy, los números y los plazos entre denuncia e inicio de investigación demuestran que como Estado no hemos reaccionado. Ahora sí se están haciendo los esfuerzos, se están capacitando los operadores, pero digamos, esa es una respuesta. No es algo para lo cual estuvimos preparados. Entonces, como Estado, y no solamente Ministerio Público, Policía, Poder Judicial, las diferentes entidades, es una tarea pendiente. Sector privado también tiene que realizar capacitaciones. De hecho, en el estudio, en mi oficina, todos los miembros del equipo pasan por una capacitación, llevan cursos de temas relacionados a ciberseguridad, porque todos estamos expuestos. Podemos tener buenos antivirus, podemos tener no sé, algunas medidas de protección, pero finalmente si falla el lado humano,
toda la organización se debilita. Entonces, eso es algo que el sector privado también tiene que comprometerse. Pero no solamente comprometerse en protegerse ellos mismos, teniendo las versiones actualizadas de todos los programas y demás, o brindándoles capacitaciones, sino, y esto es algo que siempre trabajo con empresas del sector tecnológico, es tu capacidad de darle respuesta a ese incidente es proporcionándole al Ministerio Público toda la información que puedas. A veces lo que hemos podido apreciar, queridos amigos y amigas, es que a veces el Ministerio Público le dice, oye, empresa, yo quiero pedirte el correo electrónico de la cuenta que habría hecho tal defraudación. Pero de repente la empresa tiene mucha más información que estaría disponible. Entonces lo que necesitamos es empezar a trabajar canales de comunicación. Lo está haciendo el Ministerio Público, pero necesitamos empezar a trabajar a mayor escala para saber qué tenemos disponible. Cada vez hay más páginas web, por ejemplo, aquí a nivel nacional, cada vez hay más startups y necesitamos empezar a trabajar de esa manera, sector privado con el sector público en la investigación y lucha contra la ciberdelincuencia, amigos. Perfecto, doctor. Bueno, queremos finalizar este primer día del taller agradeciendo de parte de la Asociación Civil Intercriminis y el Centro Federado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor Ricardo Elías Puelles por la excelente ponencia que ha realizado el día de hoy y por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, encantado. A ver, algo que tiene el tema de cibercrimen y prueba digital es que hay algunas cosas que como abogados y abogadas de repente no conocemos y es mejor darle digamos, la posta a quienes son especialistas en esto, como por ejemplo ingenieros y demás. No se preocupen que por mi lado, dentro de las posibilidades que tenga de responder las preguntas, se las diré. Si hay algunos temas que no domine por la especialidad y se necesite trasladarle la pregunta a algún experto, también lo haré. Eso pierdan cuidado. Y un tremendo placer, amigos míos. No se olviden, ahí dice de marcar salida, pero además de seguirnos al Observatorio para la Criminalidad. Gracias, CF, y gracias, Intercriminis. Como siempre, brillantes. Nos vemos hasta el lunes.